Buenas tardes, iglesia. El Señor les bendiga. Saluda al hermano que tenga al lado un momentico y dígale bienvenido. Qué bueno que estés aquí. Al del otro lado, al de adelante y al de atrás. Si todavía no ha encontrado en su Biblia, busquen Mateo capítulo 6, versículos del 16 al 18, para terminar con esta porción donde estamos viendo la piedad del creyente, cómo luce la piedad en la vida de un creyente, y hemos visto cómo el Señor Jesucristo nos lo ha presentado en 3 porciones. Pero primero vamos a orar, vamos a buscar la dirección del Señor y la guía del Señor. Padre, en esta hora venimos delante de ti, agradecido, gozoso, contento por tener un Dios como tú, Señor. Un Dios accesible, un Dios al que le podemos hablar y nos escucha, al que le podemos expresar nuestro dolor, nuestras dudas, nuestros temores, nuestras inquietudes, y sabemos que Él nos oye por los méritos de Cristo. Un Dios al que podemos llamar, al que podemos ir. Un Dios al que nos podemos acercar arrepentidos y pidiendo perdón, y Él nos perdona por los méritos de Cristo. Gracias por ser nuestro buen Padre Celestial, y gracias por el privilegio de tener tu palabra, Señor. Ahora, amado Dios, yo te ruego, te suplico, te imploro, Señor, por los méritos de Cristo, que seas tú, Padre, hablándonos a través de tu palabra a cada uno de nosotros aquí reunidos. Que tu Espíritu Santo, Señor, se mueva con poder, Señor, y toque nuestros corazones para obedecer tu palabra, Señor, para entenderla, para comprenderla, Señor. Padre, a pesar del predicador, Señor, habla a tu pueblo, Señor. Para esta tarea, ¿quién es suficiente, Señor? Pero tú nos puedes sostener, tú nos puedes capacitar, tú nos puedes ayudar, tú nos puedes hablar, Señor. Te lo rogamos, Padre, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Jerry Bridges, en su libro La práctica de la piedad, y algunos pensaban que le iba a decir pecado respetable, pero un hermano, parece que de escucharme tanto se aburrió y me regaló el otro, y les animo a leerse los dos. No dejen uno por el otro, porque uno es un complemento del otro. Y en este segundo libro, por si lo quiere anotar, La práctica de la piedad de Jerry Bridges, él dice que la piedad consta de 2 aspectos distintivos. Para tú decir que una persona es piadosa, hay 2 cosas en las que te tienes que guiar. O mejor, no para decir que una persona es piadosa, para tú mirar dentro de ti si estás caminando en piedad, si estás siendo una persona piadosa, tienes que pensar en 2 sentidos. El primer sentido tiene que ver con una actitud centrada en Dios. Para una persona entender si está caminando o no está caminando en piedad, lo primero que debe observar en él mismo o en otra persona es si tú estás centrado en Dios. ¿Cómo se ve si tú estás centrado en Dios? Devoción. Si tú no buscas a Dios en devoción, tú no estás centrado en Dios. Lo primero que tienes que observar en ti, ser bien sincero, es: ¿estoy buscando tener una devoción con mi buen Señor? Si la respuesta es no perfecta, en ocasiones fallo, pero sí, la respuesta es tus pensamientos y tu corazón se están centrando en Dios. Pero Jerry Bridges nos aclara en este libro que no es lo único, es lo primero, es el punto de partida, pero hay otra cosa más que tenemos que tener en cuenta, y es la semejanza a Dios, lo que llamaríamos el carácter cristiano. ¿Cuánto de ese Dios que tú estás buscando de manera devocional se está viendo ahora en tu vida expresado? ¿Cuánto de ese Dios que estás conociendo año tras año, creyente, imperfecto y pecador,
pero tú ves cómo tu vida es moldeada como un carpintero o como una persona que trabaja con barro, y tú ves cómo tu yo, pecador, se va transformando poco a poco, y cada año luce más como Cristo. Una complementa a la otra, dice Jerry Bridges. El carácter cristiano complementa la devoción, porque a medida que tú tienes más carácter cristiano, más devoción quieres tener con el Señor. Pero si no tienes devoción, el carácter cristiano no se va a producir en ti. Se necesitan las dos y necesitamos estar en la búsqueda de las dos con el mismo rigor. Porque quizás para algunos de ustedes es muy fácil planificarse. Me levanto a las 5 de la mañana y todos los días tengo mi tiempo devocional de 5 a 6 de la mañana. Pero ¿cuánto de Cristo está cambiando en ti? Sigues diciendo las mismas malas palabras, sigues haciendo los mismos chistes obscenos, sigues viendo las mismas cosas. No hay un proceso de santificación en ti, no hay un cambio en tu vida. Estás incompleto, el carácter cristiano no está surgiendo. Pero quizás tú eres una persona no tan dada al pecado, pero descansando en tú mismo y no estás buscando al Señor en devoción. Tampoco está completo. Porque lo que salga de ti debe salir de lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas, el fruto del Espíritu. Gálatas 5, versículos 22 al 23. Y lo hemos hablado en muchas ocasiones, que es lo del fruto del Espíritu. Es aquello que el Espíritu Santo produce en nosotros. Y como escuchaba ayer a Marcos Peña, y Marcos Peña recuerda una vez más, ya lo hemos escuchado muchas veces, pero lo recordaba con él, el fruto del Espíritu. ¿Qué significa eso del fruto del Espíritu? Que amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. No es que tú tienes una y otra no, es que tú tienes que estar creciendo en todas. Tienes que estar creciendo en bondad, pero tienes que estar creciendo en amor. Tienes que estar creciendo en mansedumbre, pero tienes que estar creciendo en templanza. ¿A dónde quiero llegar con esta introducción? Jerry Bridges comenta de manera acertada y ciertísima que cuando Pablo está expresando este fruto del Espíritu, no está hablando de todas las cualidades y bondades que un creyente puede tener producidas por el Espíritu, sino que Pablo mencionó algunas y hacemos bien en esforzarnos en tenerlas, pero no son todas. Entonces, ¿a qué nos anima? A buscar en la Biblia cada vez que hay una virtud en un creyente. ¿Quién produce esa virtud? El fruto del Espíritu. Cada virtud que veas en ti es una virtud producida por el Espíritu Santo, no es una virtud tuya. ¿Y a quién hay que darle la gloria? Al Señor. La gloria sea al Señor. Y hablando de estas otras virtudes que no aparecen en Gálatas 5, versículos del 22 al 23, él menciona otras para que tengamos una idea y habla de la santidad. ¿Deberíamos o no deberíamos ser santos? Si somos santos, ¿es o no es un fruto del Espíritu? Humildad, no me puedo detener en cada una, me voy a detener en la última. Compasión, tolerancia, a veces tenemos tolerancia pero cero. Contentamiento. Les animo, mis hermanos, a buscar en Chapel Library el libro de contentamiento. Lo estamos compartiendo por el grupo de vida. Léase ese libro antes de morirse. Si usted está descontento con su esposo, con su esposa, con sus hijos, con su economía, con su trabajo, con su jefe, con su suegra, con su suegro, con su yerno, con su nuero, léase el libro de contentamiento. Pero hoy yo no voy a hablar de contentamiento. Y continúa, gratitud, consideración, perseverancia, y voy a quedarme en este último, y sinceridad. ¿Quién es la única persona que puede producir sinceridad en nosotros? El Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo o la sinceridad es un fruto del Espíritu. ¿Y por qué me quedo en la sinceridad? ¿Cuál es el antónimo de la sinceridad? ¿Saben cuál es el antónimo de la sinceridad? La hipocresía. Lo busqué en Google, pero al revés. Decía, Google, ¿cuál es el antónimo de hipocresía? Y ahí me decía, la sinceridad es el antónimo de la hipocresía. La sinceridad, mis hermanos. ¿Qué tiene que ver esto, pastor, con lo que estamos estudiando? Capítulo 6, verso 1. Nosotros podíamos haber predicado perfectamente en una sola predicación. Yo le contaba a mi esposa,
y no está mal, lo puedo hacer en otra iglesia después cuando me inviten a predicar. Ustedes tienen que ir poquito a poco. Les tocó estar en Palabra de Vida. Capítulo 6, del versículo 1 al versículo 18. Porque toda la temática desde el 1 al 18 es la misma. Pero para sacarle provecho a la caridad, para sacarle provecho a la oración, para sacarle provecho al ayuno, que es lo que estaremos estudiando hoy, decidimos hacerlo de esta manera. Pero el tema principal no es ni la caridad, se me rompió el botón, ni la caridad, ni la oración, ni el ayuno. El tema principal no es ese, mi hermano. ¿Saben cuál es el tema principal? Vamos al versículo 1 del capítulo 6. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. El tema principal en todo este texto es la hipocresía. Dios no quiere que seamos hipócritas. Si Dios no quiere que seamos hipócritas, ¿cómo Dios quiere que seamos? Sinceros, mis hermanos. Para esto hemos puesto por título a este sermón, centrando nuestros ayunos en Dios. Centrando nuestros ayunos en Dios. Mis hermanos, nosotros debemos practicar, en este caso que es el tema de hoy, el ayuno. Cuando nosotros ayunemos, nosotros debemos practicar el ayuno con la intención de que Dios nos vea. Lo repito de nuevo, nosotros debemos practicar el ayuno con la intención de que Dios nos vea. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Cuando usted esté ayunando, su mayor anhelo, su mayor deseo debe ser que Dios vea el ayuno que usted está trayendo delante de Él. Eso es un ayuno sincero. Para que sea un ayuno sincero veremos dos puntos. Primer punto, evitando las apariencias. Evitando las apariencias. Versículo 6. Apariencia es algo que queremos transmitir, pero que en verdad no lo somos. Nosotros queremos dar una apariencia de algo, pero que en nuestro corazón nosotros sabemos que no somos ese algo que queremos aparentar. Y nosotros tenemos el tercer ejemplo de la advertencia que nos hace, de que no debemos hacer las cosas por apariencia, de que no debemos hacer las cosas para ser vistos por los hombres. Nosotros habíamos dicho, los fariseos, ¿cuál era el problema de los fariseos? Ellos tenían un buen deseo, ellos no tenían un mal deseo, por eso tenemos que estar todos pendientes, porque puede que usted tenga un buen deseo, pero sin querer esté cayendo en la hipocresía. ¿Cuál era el deseo de los fariseos? Ellos querían ser justos delante de Dios. Para ser justos delante de Dios, ¿qué hicieron? Pues hicieron más mandamientos, pero que su cumplimiento dependiera ¿de quién? De la persona. Para en la medida que ellos iban cumpliendo las cosas, ellos pudieran decir, listo, 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 yo soy un creyente justo. Y entonces, en ese sentido, el Señor Jesucristo ha tocado tres temas donde Él no quiere que seamos hipócritas. Capítulo 6, versículo del 2 al 4, habló de la generosidad. Nosotros debemos ser generosos, le dice a los cristianos. Él está ahí con los discípulos, representando a la iglesia, ellos son los creyentes, y le está diciendo, pero nosotros los cristianos no debemos ser hipócritas, sino que debemos ser generosos. ¿En dónde? En la sinagoga, sinónimo de la iglesia, y en las calles, sinónimo de los necesitados. Cuando nosotros demos de manera generosa, ya sea en la iglesia, para el cristiano de hoy, o en las calles, debe ser sin hipocresía, sin la intención de que nos vean, que solo nos vea el Señor. ¿Dónde más? Después vienen los versículos del 5 al 15. En nuestras oraciones. La intención de nuestras oraciones es que Dios nos escuche. No que otra persona nos vea orando y diga, qué espiritual es Manolo, qué espiritual es Pedro. Mira eso, como ora, o Juan, o cualquier otro nombre. Y por último, el ayuno. Versículo 16. Y empieza diciendo el verso 16, cuando ayunéis. La palabra ayunéis en el griego es simple, es abstenerse de alimento. Por la causa que usted sea, si va a hacerse una prueba en el doctor y usted deja de comer alimento, usted está ayunando. Ese es el significado de
ayunar. Pero, ¿cuál era el problema? El problema no era el ayuno. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas. Ahí estaba el problema. ¿Y qué significa esa palabra austeros? ¿Qué quiere decir eso de esa palabrita? Sino que la persona que era austera era la persona que quería demostrar una apariencia lamentable. Como que tú lo vieras y dijeras, ¿pero qué te pasa? ¿Cómo te sientes? ¿Por qué estás así? ¿Y qué iba a responder la otra persona? Oh, es que estoy ayunando. Por eso estoy tan débil. No me estás viendo. ¿Y qué es lo que dice Cristo? No lo hagan así, porque eso es lo que hacían los hipócritas. ¿Qué continúa diciendo? Como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. ¿Cuál era la intención de los hipócritas? Decirle a las personas, nosotros estamos ayunando. Y el Señor Jesucristo llama eso hipocresía, desfigurar el rostro. Querían mostrar, como les decíamos ahorita, que estaban débiles y cansados. Jesucristo dice, los cristianos no tienen que mostrar que están ayunando. Eso es hipocresía. Mis hermanos, si usted observa bien estos versículos, usted se dará cuenta que Cristo no está atacando el ayuno. Cristo no está diciendo los cristianos no deben ayunar, sino que Cristo está atacando la hipocresía, la falta de sinceridad en cualquier acto religioso que nosotros hagamos. Hay un libro histórico que se encontró alrededor del 1800, pero que muy ciertamente se debe haber escrito entre el año 100 y el año 300, y es la Didaché. Este libro de la historia de los primeros cristianos, de la doctrina que cogieron estos primeros cristianos, en el capítulo 8, dice Justino, que dice lo siguiente, Justo González, no Justino, un historiador cristiano. En el capítulo 8 dice lo siguiente, la Didaché, distingue a los cristianos de los hipócritas. O sea, los cristianos querían ser diferentes de los judíos. Primero siglo del cristianismo, para un romano, un cristiano y un judío era lo mismo. Ellos creen en Dios. Y los cristianos están buscando ya que no nos vean como judíos. Queremos que sepan que nosotros somos un pueblo diferente. Nosotros somos salvos por Cristo, por medio de la fe. Nosotros no somos judíos, para nada. Y dice que querían diferenciarse en dos cosas, en su modo de ayuno y en su oración. Ellos buscaban que su oración y su ayuno fuera diferente al de los judíos. Dice que los judíos ayunaban el segundo y el quinto día de la semana, mientras que los cristianos deben ayunar en otras dos ocasiones. Voy a dar un poquito para atrás para que se pueda entender. Aquí tenemos un libro de doctrina apostólica, como un libro ahora de nosotros de doctrina, de John MacArthur, de Berkhoff o de cualquier otro teólogo que nosotros tengamos. Ese era su libro de doctrina. En su libro de doctrina están diciendo, los cristianos deben lucir diferente de los judíos, pero te está diciendo clarito que cuando ayunaban los judíos, el segundo y el quinto día. ¿Por qué sabían que ayunaban el segundo y el quinto día? Porque ayunaban para que todo el mundo supiera que estaban ayunando. Pero los cristianos no dicen no deben ayunar, sino que dicen deben ayunar ¿cuándo? En otras dos ocasiones. ¿Por qué? Porque los cristianos deberían estar interesados en el ayuno tanto como los judíos, pero ¿con qué diferencia? Que no hacen las cosas para que las personas no los vean, sino para que su Señor los vea. Yo espero que estén cantando este concepto precioso. Vamos al capítulo 4, Mateo 4, para que no se me duerman. Y en el capítulo 4, ¿qué está haciendo el Señor Jesucristo? Ayunando. Va a comenzar su ministerio, lo veremos más adelante. Él va a ser tentado y dice que el Señor Jesucristo ayunó 40 días y 40 noches. Capítulo 6, que es el capítulo que estamos, versículos del 16 al 18,
y encontramos a Cristo en ningún momento diciendo que no ayunemos, sino que no seamos hipócritas en nuestra generosidad, en nuestra oración y en nuestro ayuno. Pero vamos a Mateo 9, versículos 14 y 15. ¿Y qué pasa en Mateo 9, 14 y 15? Y dice lo siguiente: entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo: porque nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces, y tus discípulos no ayunan. Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? ¿Qué está diciendo Cristo? Ahora ellos no están ayunando, porque yo estoy con ellos. Yo estoy al lado de ellos. Este no es el momento de ayunar. Este es el momento de poder sacarle todo el jugo, toda la bendición que pudieran sacar de Cristo. Mi hermano, si nosotros tuviéramos a Cristo por un día, nosotros estuviéramos en tristeza o estuviéramos haciendo una fiesta. Ustedes se imaginan estar con el Salvador constantemente. Pero ¿qué dice Cristo? Pero, hay un pero ahí. ¿Y qué dice ese pero? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Los cristianos deben ayunar. Y usted de primera mano sabe que estamos en esos días. Estamos en días donde deberíamos estar ayunando. Estamos en días donde no es tan fácil ver esa compañía de Cristo al lado de nosotros. Estamos en días donde pasamos pruebas, tribulaciones, angustias, preocupaciones. Deberíamos estar en una conexión con el Señor en ayuno. Vamos a Hechos 13, versículos 1 y 2. Hechos, capítulo 13, versículos 1 y 2, solo la primera parte del versículo 2 nos interesa en este momento. Dice la palabra: ahora ya el apóstol Pablo ha sido llamado al ministerio, él está con Bernabé, estamos hablando de la iglesia de los primeros 100 años después de Cristo, del año, pudiéramos decir 33, sin entrar en los detalles porque eso no es importante, del año 33 al 100, y ellos están ahí. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas que cumplirían las funciones de los pastores, y habían maestros, y Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo, estaban todos ellos. ¿Y qué pasó? Ministrando estos al Señor, ¿y qué? Y ayunando. ¿Qué estaban haciendo estos primeros creyentes, mis hermanos? Ayunando. El ayuno era una práctica de la piedad para el creyente. El ayuno era un medio que el creyente utilizaba para ir delante de su buen Dios. Ojo, si el problema es la hipocresía, cuidado en irnos al otro extremo. ¿Qué les quiero decir? Si una persona ayunaba y la hipocresía se veía en cómo ella se mostraba así, como súper cansada, más al extremo de lo normal, del cansancio de quizás llevar 2, 3 días ayunando, sino que quería dar esa apariencia de lástima para que tú le preguntaras, pero ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así? Y decirte, estoy ayunando. Si eso es hipocresía, lo debemos evitar. Cuidado de no ir al otro extremo. ¿Cuál sería el otro extremo? Que aunque te estés muriendo y estés cansado, aunque seas un poco cansado, triste, entonces estás tratando de sonreír. Y en victoria, mi hermano, ahí, tú sabes, ahí. Pero por dentro estás agotado, estás cansado. Cuidado de un extremo, no nos movamos al otro extremo, porque el problema ¿dónde está? ¿En qué? En la hipocresía. Él utilizó una ilustración, pero bien podemos caer en el otro lugar. El punto, no tienes nada que mostrarle a los hombres. Hermanos, mírenme en un momento. Ustedes no tienen nada que mostrarle a nadie. Nosotros somos cristianos y los cristianos somos personas de audiencia de uno. ¿Y quién es ese uno? Nuestro buen Dios. Nosotros no tenemos que vivir para agradar a nadie. Nosotros no tenemos nada que aparentar. Cuando Cristo estaba listo para morir, Lucas es quien más nos narra personas, Mateo también lo hace, y dice, el pueblo estaba demandando de él algo. Los gobernantes estaban demandando de él. Los soldados estaban demandando de él. Y Lucas nos añade hasta uno de los ladrones. Todos estaban demandando
que Él le mostrara. Muéstranos, muéstranos, enséñanos que tú de verdad eres el Cristo, enséñanos que tú de verdad eres el Hijo de Dios. Enséñanos que tú eres quien decías ser. Ahora, ¿cuál es la diferencia con nosotros? Cristo tiene poder para hacerlo. Cristo en ese momento podía decir a una legión que viniera y todo el mundo muerto al instante y Cristo subiendo en una carroza hacia el cielo. Pero Él tenía un plan que cumplir para que nosotros pudiéramos ser salvos. Y Él se humilló, Él soporta toda esa crítica por amor a aquellos que deberían ser salvos. Él no actúa con ningún tipo de hipocresía porque Él estaba centrado en obedecer a Dios y no en agradar a los hombres. ¿Por qué digo esto? Porque ¿cuál es la raíz de la hipocresía, mis hermanos? El querer agradar a los hombres. Si nosotros no quisiéramos agradar a los hombres, nunca fuéramos hipócritas. Porque nunca estaríamos pensando, ¿pero qué van a pensar de mí? ¿Pero qué van a decir? Pero si me ven, porque nosotros tuviéramos una audiencia de uno y sabemos que ese uno nos está mirando en todas partes. Si vamos a un retiro, posiblemente hay alguien que nos conozca. Si estás comprando en Walmart, posiblemente hay alguien que te conozca. Hay más personas que nos conocen de lo que nosotros nos imaginamos. Nosotros a veces estamos en los lugares y nos pensamos, pero aquí nadie me conoce. Tú no sabes. Pero ese no debería ser nuestro pensamiento. ¿Cuál debería ser nuestro pensamiento? Hay uno que siempre te ve y ese uno es Dios. Aún ahí, cuando tú estás en tu lugar íntimo, en el baño, en el cuarto, el Señor está delante de ti. Y nosotros deberíamos buscar una audiencia de uno, agradar solo a Dios para no caer en hipocresía como Cristo hizo. Cristo es nuestro hermano mayor. Cristo es nuestro mayor ejemplo. Nosotros debemos imitar a Cristo en su sinceridad. Nosotros debemos imitar a Cristo en su transparencia. Cristo no era uno con los discípulos y otro con los pecadores y otro con otros. No sé si recuerdan esta anécdota de Pedro, cuando Pablo lo encuentra y ya Pedro con los judíos era de una manera, con los gentiles era de otra. Y Pablo le dice, ¿qué estás haciendo, Pedro? Cristo no, mis hermanos. Cristo era el mismo siempre. Cristo no se vestía de cristiano, y no me refiero a la ropa, sino en el interior, para venir aquí. Pero cuando el lunes llega con los amigos del trabajo, es como, ¿qué tal, bro? Amen. Y hablar cosas que no hay que hablar y hacer cosas que no hay que hacer. Cristo no practicaba la hipocresía. Debemos dejar de estar aparentando perfección. Y esto es una de las mayores cosas, de los mayores pecados de los cristianos. Los cristianos a veces están haciendo muchas cosas bien para la gloria de Dios. Están mortificando el pecado, están luchando con la lujuria, están tratando de vivir en piedad. Pero uno de los mayores problemas que existen en los cristianos que ya están caminando en algo de piedad, ¿saben cuál es? El querer aparentar perfección. Y entonces se empiezan a imponer unas cargas tremendas que nadie les ha impuesto y que te pueden llevar a caer en hipocresía, a vivir de una manera en un momento y de una manera en otro. ¿Por qué? Porque nosotros estamos llamados a vivir siempre igual delante del Señor. Trataré de traer algunos ejemplos. ¿Qué cosas haces en tu día, semana y mes buscando ser visto por otros? Empieza a pensar, ¿qué cosas tú vas a hacer ahora en diciembre, en esta semana o en el día de hoy y mañana, que las vas a hacer, pero para que alguien te vea que tú estás haciendo esas cosas? En ocasiones, los padres le llaman la atención a los niños, y lo sé porque soy padre, y he pecado de esto, en momentos importantes. O sea, cuando sabemos que los niños molestan o que ya molestan mucho, nosotros no queremos, los hijos pastor se portan mal. Oye, no es eso. Pero ¿y qué cuando nadie nos ve? Y lo vemos haciendo el mismo pecado en la casa. ¿Lo corregimos ahí o no lo corregimos? Y los hijos no van a ser perfectos nunca. Y no le pongan cargas tan pesadas a los hijos de los pastores. Ellos son pecadores igual que los demás niños. No les exijan tanto. Animen a los padres, aún sean pastores o no sean pastores, a trabajar con sus hijos. Pero el punto no es ese, el punto es la hipocresía, mi hermano. Con los hijos podemos ser hipócritas. Delante de los hijos nos podemos encontrar delante de hermanos
limitándonos a hacer ciertas cosas. Pero cuando los hijos están solos y estamos con ellos, nos ven haciendo otras. ¿Quiénes son los primeros que le traemos confusión? A los hijos. Por una vida de hipocresía, por una vida doble que estamos llevando. Los matrimonios, voy a ser claro con esto al final, no se apuren, para ser claro, porque no quiero traer oscuridad, quiero traer claridad y lo hago con amor. Los matrimonios saben comportarse bien delante de otras personas. Oh, cariño, oh, amor, oh, dime mi vida, honey. Y hay todo tipo de adjetivos y de calificativos para los esposos y las esposas. ¿Y qué de cuando te montas en el carro? Era como nos decía el pastor Mario que el día de él. Y nos ponemos serios. ¿Y qué de cuando llegan a la casa? Y quizás hasta en el viaje están medio contentos. Pero cuando ya la mujer va llegando a la casa y dice, ropa que lavar, comida que hacer, ya empiezan a transformarse, como los robots Transformers. Y el hombre que ya no puede sentarse en el sofá, que ahora tiene que ayudar a la mujer, que tiene que... Empleados en sus trabajos, aquí en la iglesia, los hermanos, estamos tratando a todos los hermanos iguales, con la misma alegría, los saludamos con el mismo cariño a todos, o saludamos a algunos hermanos bien, pero cuando el hermano da la vuelta, ese hermano, ¿qué más me cae? Eso es pecado, mi hermano. Y eso lo podemos sentir todos podemos sentir eso, pero tenemos que aprender a detectarlo y a pedirle al Señor que nos ayude a combatir ese pecado. No es como sentirlo y quedarnos igual porque estamos siendo hipócritas y Cristo está condenando la hipocresía. Es lo que yo quiero que nos podamos centrar. El ejemplo es el ayuno, pero Él está condenando cuando hacemos algo para ser visto por las personas. Pregunta, ¿qué queremos mostrar cuando queremos mostrar algo? No sé si entendieron. ¿Qué queremos mostrar cuando queremos mostrar algo? No estamos hablando de dejar de hacer las cosas, y esa es la claridad que quiero traer, sino de hacer las cosas con la mira correcta. Repito de nuevo, no significa que ahora tienes que tratar a tu esposa más delante de las personas, o que tienes que dejar de corregir a tus hijos cuando están haciendo algo incómodo en una reunión, en un lugar donde quizás deberían estar comportándose de otra manera porque molestan a las demás personas. No estoy diciendo eso, porque lo más fácil que sería, yo no lo hago en la casa, lo hago aquí tampoco, y empiezas a tratar mal a tu esposa en medio de la iglesia, en medio de la calle, o a tu esposo, o a tus hijos, o empiezas a hacer cualquiera de estas cosas locas que hemos hablado, hacerlas mal en cualquier puerta. No, el punto sería, sigue haciéndolo, pero ¿por qué no hacerlo también en la casa? ¿Por qué no hacerlo cuando otras personas te ven? ¿Por qué no dejar la hipocresía buscando la santidad, sin la cual nadie verá al Señor? ¿Quién debe ser nuestra mira? Dios y no los hombres. Dios debe ser nuestra mirilla telescópica a la cual nosotros estemos apuntando. Recordamos, les estamos animando en esta tarde, practiquemos el ayuno con la intención que Dios nos vea. Y ese es el ánimo que le estamos dando de parte del Señor. Mi hermano, ayunen, sí ayunen, pero ¿cómo? Con la intención que Dios los vea. ¿Cómo luce la luz del texto? Verso 6, estamos en Mateo, versículo 16, evitando las apariencias. Segundo y último punto, conscientes de su presencia. Versículos 17 y 18. Por un lado, evitamos la apariencia, pero por otro lado, debemos estar conscientes de que el Señor está aquí. Si tú eres un verdadero creyente, el Señor está aquí con nosotros. Pero si tú eres un verdadero creyente, el Señor está en el carro, el Señor está en tu casa, el Señor está en tu centro de trabajo, el Señor está contigo every day, every time. ¿Traduce, Gabriel? No, porque tenemos un hermano aquí, americano, no sé qué ha dicho otra cosa. Mis hermanos, el Señor nos ve, pensemos en el Señor. Versículo 17. Cuando ayunes, y ya dijimos lo que significa el ayuno, ¿dónde está el problema? Antes de hablar del problema, quiero hablar de esto. Dice el verso 17, pero tú cuando ayunes, o sea que los discípulos, ¿qué debían hacer? Ayunar, pero deberían estar ayunando por razones bíblicas y de la manera correcta. Nosotros debemos ayunar, sí, pero ¿por qué debemos ayunar? Por las razones
bíblicas. Yo le quiero dar bien rápido por lo menos 4 razones que se encuentran en la Biblia para ayunar, o 4 momentos o 4 situaciones en las cuales nosotros deberíamos estar practicando el ayuno de una manera bíblica. La primera es expresión de penitencia por el pecado. Cuando nosotros caemos en pecado, cuando usted traicionó a su esposa, cuando usted traicionó a su esposo, cuando usted le falló a sus hijos, cuando usted falló en su trabajo, cuando usted se robó algo que no se tenía que robar, cuando usted mató, asesinó a alguien, o cualquier tipo de estos pecados que nos contritan el corazón de una manera especial, que no es como robarle el dulce al hermanito, sino que algo que nosotros decimos en Cuba, metiste la pata, no sé cómo se dice en Colombia, en México, la fregaste, ¿no? Igual, ¿se entiende? Y tú sientes eso en su corazón. Lo menos que nosotros podemos hacer es caer de rodillas delante del Señor, ayunando delante del Señor, pidiéndole perdóname Dios, porque metí la pata hasta el fondo. No solo por el pecado que le causaste a otro, y eso es importante, sino porque pecaste contra tu mismo Dios. Le fallaste a tu gran Señor. Has transgredido sus leyes, has transgredido sus preceptos, le has hecho daño a su corazón y deberías estar afligido en ayuno. Tu corazón, tu estómago no debería estar pensando, qué hambre tengo. Tu arrepentimiento es grande, tu contrición es tan grande que tú no tienes mente para los alimentos, sino que tú vas allí delante del Señor. Y recuerden, el ayuno siempre debe ir acompañado ¿de qué? De oración. Y en este caso, ¿cuál sería la oración? Una oración de arrepentimiento. Perdóname, Señor. Metí la pata, Señor. Y ahí quizás en ese ayuno le puedes expresar, no solo perdóname, permite que ella me perdone, permite que él me perdone, permite que ellos me perdonen. Y ahí tú vas en ayuno delante de tu buen Señor por esta causa. Y tenemos muchos ejemplos de la Biblia, no puedo detenerme en todo, pero tenemos a Nehemías, y ahí va a regresar el pueblo del Señor, y con Nehemías se ven ahí ayunando y confesando en oración todos sus pecados, porque sabían que habían pecado delante del Señor. Y lo vemos en Nínive. Hace poco estudiamos a Jonás, y Jonás llega a un pueblo que estaba viviendo como cualquiera de nosotros vivía antes de conocer al Señor. Pero ¿qué hizo este pueblo? Reconoció su pecado y cayó en ayuno delante del Señor. Hasta los animales ayunaron. Los niños ayunaron. Todo el mundo, porque el dolor por el pecado es darte cuenta lo mal que tú estás delante del Señor, que tú estás viviendo de espalda a Dios. Y ahora ver las consecuencias del pecado que más tarde o más temprano llegarán, ya sea ahora o cuando Cristo venga. Pero vamos a tener que darle cuenta al Señor o cuando muramos. Y el verse en esa situación lo hace ir allí y convocar un ayuno nacional y todo el mundo ayunando en aflicción y en arrepentimiento delante del Señor. El Señor por su gracia respondió esa oración. Nosotros podemos citar a Daniel, podemos citar a Saulo de Tarso. Después de su conversión, allí durante 3 días ayunando, después que se había convertido, pero todavía le dolía todo lo que había hecho, todos los cristianos que había mandado a matar. Yo no sé cuál es tu pecado aquí, hoy, y lo sucio que tú te sientes delante del Señor. Él perdonó a un asesino. Si tú vas delante de Él en arrepentimiento y fe, Él te puede perdonar a ti también. Si tú vas delante de Él diciéndole, perdóname porque yo no sabía lo que estaba haciendo, hasta que ahora te conozco y puedo ver mi pecado, Él te puede perdonar a ti. Segundo motivo, el primero dijimos expresión de penitencia por el pecado. El segundo, dependencia de Dios por misericordias futuras. Dependencia de Dios por misericordias futuras. Y podemos ayunar también por esas cosas que anhelamos en el futuro, por esas buenas cosas que sabemos que podemos ir delante del buen Padre y decirle, Padre, ¿sabes que necesito esto? O sabes que como iglesia necesitamos esto o necesitamos aquello, y vamos en ayuno y en una oración llena de fe, porque es a futuro. Ahora la oración no es de arrepentimiento, es una oración de fe, en ayuno, pidiéndole al Padre que nuestra mirada esté en Él, no en los hombres. El ayuno no es la herramienta, lo voy a decir más adelante, pero lo quiero adelantar, para torcerle el brazo a Dios, como si oro y ayuno, Dios me da las cosas.
sino que el ayuno es la herramienta donde le expresamos humildad al Señor y ahí vamos delante de Él diciéndole, nadie más puede resolver mi situación que no seas tú. Pero el que responde a la situación es el ayuno, es la oración, no, es Dios mismo quien responde. Son herramientas que tenemos bíblicas de parte del Señor. Necesitamos dirección, necesitamos alguna bendición. Nos alejamos del alimento y de otras distracciones. Ahí puede caer el celular, la televisión, cualquier cosa que nos distraiga para buscar el rostro del Señor. Ahí tenemos a Moisés bajando del monte y sabe que van para la tierra prometida y tenemos haciendo este tipo de ayuno y confiando. Tenemos a Josafat, no el hijo de Josué, sino el de la Biblia, que veía que los ejércitos de Moab y de Amón venían hacia él y se humilló para consultar a Jehová e hizo que toda Judá estuviera en ayuno. Vimos a Esther y Mardoqueo. ¿Recuerdan a Esther y Mardoqueo? ¿Qué los iban a hacer? Aquí no hay un pecado, ellos no han cometido un pecado, pero ¿qué les iban a hacer? Muerte inminente para todos los judíos. Le dice Esther a Mardoqueo, dile a todo el mundo, vamos a ponernos en ayuno. ¿Y el ayuno para qué era? Para clamar a Dios por misericordia. Nos van a matar. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos jugando PlayStation? ¿Seguimos bailando y fiestando? No, es el momento de tirarnos. Se van a morir. O se van a morir. O esto se va a acabar. Vamos a clamar a nuestro buen Dios. A ver si en su gracia, si en su misericordia tiene bien librarnos de esta situación en la que caímos. En el caso de ellos no fue por pecado. Pero quizás en el caso de nosotros fue hasta por pecado. Porque sabíamos que era algo que no teníamos que hacer y lo hicimos. Quizás ahí tengas que ayunar y tengas que arrepentirte y también clamar por la misericordia de Dios al futuro, por haber hecho lo que no debías hacer. Y tenemos a Esdras, no puedo pararme en todo. Tenemos a nuestro Señor Jesucristo, ahí lo vimos en Mateo capítulo 4 y Lucas 4. Tenemos a la iglesia de Antioquía, lo vimos ahorita en Hechos capítulo 13, ayunando. Ellos van a enviar a Pablo y a Bernabé. ¿Y qué hicieron antes de enviarlo? Ayunar, dependencia de Dios, para que Dios les mostrara si de verdad estos eran los hombres que tenían que enviar, si eran ellos. Dice John Stott, empresas especiales necesitan oración y ayuno. Cualquier cosa que nosotros vamos a emprender, nosotros a veces somos fácil para los negocios, quizás hay algunos que tengan mente negociante, y ahí estamos, pero compro una casa, cada rato me sale un comercial, y cómprate 4 casas y de las 4 una. Qué lindo eso, pero sin el Señor, ¿qué hacemos nosotros, mis hermanos? Cada empresa, cada cosa que nosotros queremos hacer en el futuro, un cambio de escuela de los niños, si nos vamos a mudar de pueblo, si nos vamos a comprar un auto que la familia necesita, una casa que la familia necesita, vamos a sacar pastores como iglesia dentro de poco, si vamos a sacar diáconos, cada cosa debería estar llena de ayuno y de oración en dependencia de nuestro buen Señor. 2 razones más. La tercera sería dominio propio. Deberíamos estar ayunando para cultivar más el dominio propio en nosotros. El hambre es uno de los apetitos básicos que el ser humano tiene. Levante la mano aquí, ¿quién nunca tiene hambre? No voy a preguntar quién tiene hambre ahora porque me voy a buscar un problema. Déjenme llegar al final. La gula es uno de nuestros pecados más básicos. Si bien hay casos extraños como mi esposa que no necesita mucha comida para vivir, pero hay otros casos como yo que tengo que aprender a contenerme porque me encanta la comida y si está bien hecha, como la que hace mi esposa, mejor, y deleitarme en un buen sazón, en un buen dulce casero, eso me encanta. En ocasiones deberíamos crear periodos de ayunos que nos alejen de la comida y nos recuerden nuestra necesidad del Señor, que como mismos amamos y apreciamos tener esos manjares en nuestra boca, asimismo deberíamos apreciar tener la palabra del Señor dentro de nosotros y estar en oración. Deberíamos ayunar con más frecuencia. Me impacta mucho la didaché, no sé si es la didaché, pero me impacta mucho cuando dice que los cristianos no oraban, no me acuerdo qué día era, en el segundo y el quinto, pero ayunaban 2 días.
Y yo quiero hacer esa pregunta al final, pero la quiero hacer diferente porque no quiero destruir, sino que quiero que nos levantemos como iglesia. Necesitamos autodisciplina. Necesitamos autodisciplina. Primera de los Corintios, capítulo 9, versículos 24 al 27. Vamos a buscarlo rápido porque necesitamos leerlo porque puede que te sea útil para muchas cosas. Para muchas cosas. No solo para esta cuestión. ¿Y dónde está el problema? Dice el apóstol Pablo, del 24 al 27. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren? Pero ¿quién se lleva el premio? Uno. ¿Cómo corremos? ¿Como quiera? No, corred de tal manera que obtengas el premio. Tenemos que correr para obtener la meta. Todo aquel que lucha, de todos se abstiene. Ellos a la verdad para obtener o para recibir una corona corruptible. Pero nosotros ponemos nuestro cuerpo en servidumbre contra la depresión, contra el hambre, contra cualquier cosa. ¿Para qué? Para la gloria de Dios, porque tenemos una corona eterna. Así que yo de esta manera corro, no como la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, perdónenme mis hermanos. Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otro, yo mismo venga a ser eliminado. Mis hermanos, nuestros cuerpos no se gobiernan solos. Nuestros cuerpos no se mandan solos. Yo tenía un compañero de trabajo, él no es cristiano, y él decía, el cuerpo no se manda, tú mandas a tu cuerpo. ¿Cuánto más como cristianos nos vamos a estar dejando dominar por los vicios, por la depresión, por los alimentos, por la comida? Tenemos que pegar este texto en la pared y recordarnos en oración y ayuno, porque solo no podemos. Nosotros le decimos al cuerpo, recuerde el Evangelio, el Señor es mi Señor, Cristo es mi Salvador. Pero ahí vamos delante del Señor, en oración y en ayuno, rogándole que nos capacite para combatir con esa depresión, para que nos capacite a luchar con esos pecados, para que nos capacite a luchar con ese hambre excesivo y que el Señor nos ayude a poder tener periodos de abstinencia donde cambiamos la comida por el Señor. Aunque no le pidamos nada específico, aunque tú no estás pidiéndole ahí por un esposo, por una esposa, sino simplemente que tú estás ahí ayunando delante de tu buen Señor, leyendo la palabra, llorando y dándole gracias por todas sus bondades, por todas sus bellezas. Wow, Padre, de verdad, Señor, qué bendición. Hoy es un día de eso donde yo estaba orándole al Señor para predicar. Yo decía, Señor, que tu Espíritu Santo me acompañe, Señor, para hablarle a la iglesia. Porque hay días donde uno predica desde el sufrimiento y es terrible para tu alma el sufrimiento, pero a veces Dios usa el sufrimiento para la gloria y para el bien de la iglesia. Y Dios como pastor te envía sufrimiento, pero la iglesia se beneficia a veces de los sufrimientos de uno. Pero hoy es un día de eso donde está el dinero de la renta, gracias al Señor. Estoy bien de salud, salimos de un catarro. Yo decía, Señor, no tengo como un sufrimiento hoy así súper grande. Estoy asustado porque debe estar esperándome ahí. El carro me lo arreglaron en estos días. Pero decía, pero Señor, pero háblale a la iglesia, a pesar de que yo no esté sufriendo, porque tú tienes el poder desde el gozo. Le quiero decirles, no siempre tenemos que ir a Dios porque nos está pasando algo malo. A pedir, también podemos ir a Dios a deleitarnos, a agradecer. Y por qué no hacer un ayuno donde solamente queremos su presencia en nuestra vida, queremos su unción, su acompañamiento, su respaldo, y estamos ahí ayunando con la palabra del Señor, pero no hay ninguna situación calamitosa, sino que estamos aprendiendo a poner el cuerpo en servidumbre para que se someta al Señor y con la misma ansia y deseos que tiene de comer, tenga esas mismas ansias y esos deseos por la palabra del Señor, por la presencia del Señor en su vida. Y ojo, no estoy hablando de masoquismo, no estoy hablando de un falso ascetismo, no estoy hablando de ahí querer sentir dolor, porque la gente enseguida confunde o como una práctica para maltratarte y obtener algún favor del Señor. No estoy hablando de eso, mis hermanos, porque el ayuno es una forma de aumentar nuestro dominio propio. Y por último, un último ejemplo,
que pone John Stott es: podemos ayunar para compartir. Mi hermano, a veces tenemos tanto y comemos tanto. Comemos a veces hasta lo que no necesitamos. ¿Por qué a veces no limitarnos de alguna comida y quizás podemos ir con otro más necesitado y llevarle esa comida? No sé si le ha pasado, sobre todo a las personas que no trabajan como trabajos fuertes. Si usted trabaja trabajos fuertes, a usted le va a ser más difícil en lo que trabaja tener estos periodos de ayuno, porque usted gasta mucha energía. Pero quizás lo que le pasa como a mí, que su trabajo es más sentado o en el carro, visitando, te pasa que a veces desayunas y no tienes hambre. Y llegó la hora del almuerzo, a veces almuerza y va a llegar la hora de comida y no tienes hambre. ¿Y por qué almorzamos y comemos? O hasta comemos la misma cantidad por costumbre. ¿Qué tal comer y saltarnos alguna de esas comidas para poder ir a bendecir a otros? No solo con comida, quizás hasta con tiempo. Familia, hoy no vamos a almorzar. O quizás le das algo a los niños, pero el esposo y la esposa no tienen que cocinar, volver a fregar, volver a organizar los platos y los vasos en cada lugar, y todo el tiempo que toma eso. Y vamos a tomar ese tiempo para bendecir a otra familia. Pensemos en darnos, ayuno para darnos por otro. Job compartía su comida con los huérfanos y las viudas, en contraste con Isaías. No Isaías, sino que Isaías profetizaba que Dios condenaba a las personas que ayunaban como hipócritas, pero maltrataban a las personas que tenían a su servicio. Están ayunando, qué piadoso. Están en el día del ayuno, día segundo, día quinto, no recuerdo cuál dije. Pero en el mismo tiempo que están ayunando, estaban maltratando a sus trabajadores. ¿De qué le vale ese ayuno al Señor? ¿Qué es eso? Hipocresía. Pero así puede pasar en nosotros. Sí, porque estoy ayunando. ¿Por a costa de qué estás ayunando? Para tratando mal a tu esposa. No, mira, no ayunes. Quizás eres más eficiente en esta etapa sin ayunar. Quizás hacen más falta en otra parte. Pero no quite de su mente el ayuno. No quiero traer confusión, quiero traer claridad. Dios no nos llamó a una religión sin justicia y caridad. El ayuno es una disciplina bíblica. Deberíamos disciplinarnos para ayunar. Nosotros deberíamos empezar a disciplinarnos para ayunar. ¿Cómo es eso, pastor? Mi hermano, marca una fecha. Quizás el domingo es el mejor día para ayunar. Pastor, yo trabajo el lunes a sábado, el domingo. Quizás no puedes hasta las 2 de la tarde, pero ayunan como familia hasta las 9 de la mañana y después desayunan juntos. O ayunan hasta las 2 y después se van a almorzar. Y en algún momento se ora y se busca de Dios un acuerdo que ustedes tienen como familia. Quizás lo hacen un sábado, un lunes. Quizás usted tiene ya cierta edad que no tiene hijos o tiene otra facilidad y usted solito puede irse, que sería lo ideal. Qué rico. Me acuerdo de esos tiempos cuando yo, pero no los cambio por mi familia. Y te podías ir ahí a la presa, a la montaña con tu Biblia, ahí en ayuno, en oración, en alabanza, buscando de tu buen Señor. Quizás hay algunos de ustedes que no pueden hacer eso ahora. Busquen otras maneras, pero debemos disciplinarnos para ayunar y para buscar de nuestro buen Señor, porque si no, nunca lo vamos a hacer. Versículos 17 y 18 para terminar. ¿Qué pasaba en el 17 y en el 18? Pero tú cuando ayunes, ¿qué debías hacer? Unge tu cabeza y lava tu rostro. Cuando tú ayunes, peínate, échate agua en la cabeza y lávate la cara. Eso es lo que dice el versículo 17. ¿Qué dice el 18? Para no mostrar a los hombres que ayunan, para que no seas hipócrita, sino todo lo contrario. ¿Dónde debe estar nuestra mira? En el Padre. A tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. Entonces Dios, por su propia gracia, responde nuestras oraciones para su gloria de la manera que mejor nos conviene a nosotros. No siempre como tú quieres, pero sí de la manera que mejor te conviene, el Señor responde tu oración. Y les tenía puesto aquí, el verdadero ayuno no es una herramienta para torcer el brazo a Dios, sino que es una abstinencia de alimentos que nos recuerda nuestra necesidad de un pan mejor, su palabra. Nos recuerda a quién debemos mirar, a quién debemos llevar todas nuestras cargas, y esa persona es Dios. Nuestros ayunos deberían estar siempre
centrados en Dios. Mis hermanos, piensen esto, ya casi terminando. ¿Qué valor tiene para Dios la caridad, que tú des dinero? La oración, que tú ores, o el ayuno, que tú ayunes mucho. Si una persona hace eso, pero no tiene a Cristo como el Salvador, ¿de qué le vale delante de Dios? Yo doy dinero a los pobres, yo hago esto, yo hago lo otro, yo rezo mucho, yo oro mucho, yo ayuno mucho, pero si tienes todo eso y no tienes a Cristo, ¿de qué te vale? Dios no va a recibir esa caridad, esa oración y ese ayuno. Recuerden, Dios no necesita el dinero. Él es el dueño del oro y la plata. Dios no escucha la oración de un impío, y cualquiera que no vaya a Cristo no está justificado. Puedes hablarle a Dios, pero Dios no te va a escuchar. Entonces Cristo hace posible que Dios vea con agrado nuestra caridad, nuestra oración y nuestro ayuno. Y Cristo hace posible que Dios nos responda. Regreso atrás. Entonces, ¿el poder está en el ayuno? ¿El poder está en la oración? ¿El poder está en quién? En Cristo. Dios responde, ¿por qué? Por los méritos de Cristo. Porque mi temor grande es que usted salga de aquí ahora como un fariseo cinta negra en ayuno, y que usted se eche sin comer de lunes a viernes, pero que se olvide de Cristo. Y que se olvide que el ayuno no es para torcerle el brazo a Dios, sino que es una herramienta para ir delante del trono de Dios en humildad y decirle: Señor, si tú quieres, Señor, sé con esta enfermedad, sé con esta situación, sé con mi matrimonio, sé con mis hijos. En oración y en ayuno, pero recordando que depende de Dios y es por los méritos de Cristo. Disciplinándonos para ayunos reales, para tiempos reales. Cristo hace posible que el ayuno, la oración y la caridad no sean una carga, sino que sean un deleite. Si tú no conoces a Cristo, el tener que dar, el tener que orar y el tener que ayunar va a ser una carga para tu corazón. Ahora tengo que orar, ahora tengo que pasar tiempo en oración. Oh, llegó el miércoles. Yo dije que los miércoles me iba a ir para el trabajo sin desayunar hasta que entrara a las 9 para ayunar. Alabado, ahora me toca el ayuno. Y puede que te esté pasando eso y tú seas cristiano, pero tu proceso de santificación está bien, pero bien bajo, está bien anémico. Necesitas mirar más a Cristo. Necesitas a Cristo para que tu ayuno sea un ayuno gozoso, para que tu oración sea un deleite, para que tú estés allí como quien está diciendo: estoy loco porque sean las 5 para levantar moral. Estoy loco porque la familia se acueste y ya todos se acuesten para orar un ratico más. Estoy loco por tener este espacio para ayunar, este espacio para orar, para dar a mi Señor de todo lo que pueda. Empiezas a vaciarte de ti y empiezas a buscar la audiencia de uno que es el Señor, y con gozo das caridad, con gozo ora y con gozo ayuna. Solo Cristo hace posible. Solo Cristo hace posible el verdadero arrepentimiento en nosotros, que nos va a llevar a ayunar delante del Señor. Solo Cristo hace posible la verdadera fe en nosotros, que nos hace ir ahí en oración delante del Señor. Solo Cristo hace posible la verdadera generosidad entre nosotros, que nos lleva a dar de caridad. Si quitas a Cristo, no tenemos nada. Necesitamos a Cristo. Los cristianos necesitan a Cristo. ¿Qué te impide ahora mismo ir hasta donde está Jesús? Visita que nos acompañas aquí, no tienes a Cristo. ¿Qué te impide correr ahora mismo delante de Cristo en arrepentimiento, reconocer tus pecados y creer en Cristo para salvación? ¿Qué te lo está impidiendo? Creyente que estás aquí, voy a ser hiperbólico, y no ayunas hace 3 años. Y quizás recuerdas aquellos días cuando tú ayunabas, como las novelas. Me acuerdo aquel tiempo cuando yo ayunaba. Y casi siempre los adultos hacen eso. Los adultos te dicen: cuando yo cantaba en el coro, ay, pero tú te retiraste. No, pues sigue aquí cantando, pues sigue ayudando. Mis hermanos, necesitamos acercarnos al Señor. Y yo quiero cambiar esta pregunta. Yo tenía puesto, pero no lo voy a decir, pero no lo escuche. ¿Cuándo fue la última vez que ayunaste? Y yo lo cambié, o lo quiero cambiar por esto de esta manera. ¿Cuándo será la próxima vez
que vas a fijar un ayuno y un tiempo de oración con tu buen Señor. Realista, si eres una mamá con niños pequeños, quizás sea de 3 horas. Quizás otros hombres sean de 6 horas, de 12, no sé, no estoy en el corazón ni en la situación de ninguno. Yo no soy Dios para decirle que ustedes tienen que hacer en este aspecto. Yo solo le estoy dando ideas, ilustrando. Pero ¿por qué no fijas un momento práctico para ti, para tu familia, donde quizás cada cierto tiempo puedan ir allí como familia buscando la presencia del Señor? Quizás eso conlleve a comida precalentada después que se acabe el ayuno, a platos desechables, a muchas cosas, a montones de ropa susurrando, lávame, lávame, lávame. Pero cambiamos todo eso por nuestro buen Señor. ¿Cuál es nuestra motivación cuando vayamos a ayunar? ¿Cuál será nuestra motivación? Voy a cambiar todas las preguntas. ¿Cuál será nuestra motivación en el próximo ayuno? ¿Va a ser que otros nos vean o va a ser ir allí y entrar en la presencia de nuestro buen Señor? ¿Hasta dónde te sientes mal con tu pecado? Los que están aquí saben que hicieron algo horrendo, algo terrible. No estoy hablando de hace 5 meses, sino estoy hablando en esta semana. ¿Y por qué no estás delante del Señor de rodillas, ahí ayunando y orando y pidiéndole perdón al Señor por tus pecados? ¿Qué planes personales tienes? Mudarte, tener hijos, cambiar de trabajo. Valora hacer algún ayuno en dependencia del Señor antes de tomar todas esas decisiones humanas que tú te crees que estás al control, pero que no le estás diciendo al Señor, dependo de ti y voy delante de ti en oración, en ayuno, para si es tu voluntad, si tú quieres, me concedas estas necesidades piadosas y buenas, mi hermano, porque no es pecado querer tener una casa. Los hombres deberían estar esforzándose por darles un hogar a su familia. No es pecado querer tener un carro. No es pecado querer tener un mejor empleo. No es pecado querer tener más hijos. No es pecado cualquiera de esas buenas cosas. Querer una casa que esté más cerca de la iglesia para poder servir más en la iglesia. No es pecado, mis hermanos. ¿Por qué no se lo estamos pidiendo en ayuno y oración a nuestro buen Señor? Los planes como iglesia, tenemos que hacer ayunos convocados, mis hermanos, antes de cualquier fecha importante. En el futuro que vayamos a sacar pastores, diáconos, cuando vayamos a hacer el presupuesto, deberíamos los que podamos venir ese domingo aquí en ayuno, en oración, antes de tener la reunión del presupuesto, cuando estemos disciplinando a un hermano en rebeldía, cuando estemos tomando decisiones, deberíamos ir en ayuno delante de nuestro buen Señor. Deberíamos autodisciplinarnos para que cuando el hambre llegue, recordemos la necesidad de orar y de buscar de Cristo. Nuestra justicia, mis hermanos, deberíamos tratar bien a los que nos rodean. Conscientes de la presencia de Dios, evitemos las apariencias de ayunar, orar y dar y centremos nuestra mirada en Dios. Vamos a orar. Padre Señor, en esta hora venimos delante de ti, pidiéndote perdón por nuestra hipocresía, pidiéndote perdón por nuestra falta de sinceridad contigo y en ocasiones con las personas que nos rodean, Señor. Padre Señor, sabes que en nuestra hipocresía no queremos que otros nos vean, sino que estamos centrados en nosotros mismos, Señor. Nosotros somos nuestra cámara de atención, Señor, y te pedimos que si eso está pasando en nosotros en diferentes áreas de nuestra vida, que lo cambie y que podamos poner nuestra mirada en ti, buen Señor. Te pedimos por los méritos de Cristo que nos ayudes a vivir una sola vida delante de ti, que cuando fallemos pidamos perdón, pero que no seamos unos en un lugar y otros en otro lugar. Que podamos echar mano, Señor, que podamos aguantarnos de estos recursos que nos diste preciosos, que son la oración y el ayuno, y que podamos cada cierto tiempo utilizarlo para ir en dependencia de ti, Señor. Perdona, Padre, cada falta y cada pecado en nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén. El Señor les bendiga, mi hermano.